Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 5 de septiembre de 2024. En la región de Kursk, las fuerzas rusas están defendiendo sus posiciones frente a los ataques ucranianos, causándoles considerables pérdidas en personal y equipo. En el distrito de Korenevsky, los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania por avanzar hacia el pueblo de Korenevo han sido frustrados, con la destrucción de vehículos blindados gracias al uso intensivo de sistemas de misiles contra carro. También se han repelido avances en Matvivka y Olglovka. En el distrito de Suzansky, los combates en la zona de Kamshovka continúan, con la artillería rusa atacando posiciones ucranianas. En Marievka, más al sur, las fuerzas ucranianas mantienen el control, mientras que en Cherkasy y Poregny se libran enfrentamientos muy intensos. Por su parte, en la región de Sumy, las fuerzas rusas continúan atacando objetivos ucranianos. La Fuerza Aérea de Bielorrusia derribó 2 drones de ataque rusos el 5 de septiembre, cerca de la ciudad bielorrusa de Homel, según afirmó el grupo de monitorización Belarusian Ahun. Esta sería la primera confirmación de una intercepción exitosa de drones rusos por parte de fuerzas bielorrusas sobre el espacio aéreo del país. El jueves 5 de septiembre también se ha anunciado que la estación de tren de Pokrovsk será cerrada para las evacuaciones de la ciudad debido al serio deterioro de la situación de seguridad, según informó el gobernador ucraniano de la región de Donetsk. A partir de ahora, las evacuaciones de los civiles por la estación de tren serán en Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk, una ciudad a 100 kilómetros al oeste. Se cree que 26.000 personas continúan aún en Pokrovsk, tras los más de 20.000 evacuados recientemente. Según el medio France 24, la ofensiva de Ucrania en Kursk obligó a Rusia a redistribuir tropas, paralizando la actividad de combate en varios frentes. Antes de la invasión ucraniana de Kursk, los rusos estaban siendo muy activos en 7 zonas del Donbass, reduciéndose a solamente el frente de Pokrovsk después del ataque sobre territorio ruso. Según algunos expertos, un avance ruso en Pokrovsk, que se trata de un núcleo de comunicaciones clave en el frente, podría abrir el camino a ciudades más importantes como Kramatorsk o Sloviansk. Otros expertos, sin embargo, creen que la reasignación de fuerzas que realizó Ucrania para invadir territorio ruso no habrían logrado detener el avance en el Donbass, incluso si no hubiesen comprometido a sus tropas, priorizando así su envío donde consideraron que podían tener más oportunidades de éxito, esto es, hacia Kursk. Según el portavoz del Congreso de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, Rusia ha reubicado el 90% de sus aviones usados en ataques a Ucrania a más de 300 kilómetros de la frontera ucraniana. Este movimiento indica que incluso si Ucrania recibiese misiles ATACMS, no tendría acceso directo a la mayoría de las bases aéreas rusas usadas en esos ataques. Kirby aclaró que, por el momento, no hay cambios en la política de Estados Unidos respecto al suministro de armas de largo alcance a Ucrania. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó que Rusia podría necesitar crear una zona de amortiguación en su territorio, con el fin de prevenir ataques ucranianos. Medvedev sugirió que el tamaño de esa zona es muy incierto, pero que debería ser lo suficientemente amplia para garantizar la seguridad. Además, advirtió que si Ucrania recibe misiles de largo alcance, como misiles de crucero o balísticos, la zona de amortiguación debería extenderse hasta las fronteras con Polonia. El general polaco Maciej Klis se retractó de lo que Polonia afirmó hace unos días, donde decían que un dron ruso probablemente había entrado en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania el 26 de agosto. Tras las investigaciones realizadas, se ha concluido que tal hecho nunca sucedió. Según la revista alemana Spiegel, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha destacado los avances de Ucrania en su ofensiva en Kursk, aunque admite que es difícil prever la evolución futura. Subrayó que las decisiones estratégicas clave, como el despliegue de fuerzas, son competencias totalmente de Ucrania. También defendió el derecho de Ucrania a usar misiles de largo alcance en su legítima defensa. También se ha anunciado que Zelensky asistirá a una reunión del grupo de Ramstein, donde solicitará mayores entregas de armas, incluidos misiles de largo alcance. En Oriente Próximo, 5 palestinos fueron neutralizados anoche en los ataques israelíes en la zona del campamento de Farah, en Cisjordania. Helicópteros de ataque israelíes abrieron fuego durante la noche del 4 al 5 de septiembre contra un supuesto centro de mando y control conjunto operado tanto por Hamas como por la Yihad Islámica Palestina dentro de la ciudad de Deir al-Balá. El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que 42 palestinos murieron y 107 resultaron heridos en el último periodo de 24 horas. Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, afirmó que la operación militar de Israel en Gaza reduce las posibilidades de liberar a los rehenes. Señaló que la comunidad internacional, incluida la sociedad israelí, comprende que un diálogo es esencial, no la fuerza militar. Sin embargo, criticó a los líderes israelíes por utilizar el diálogo como una distracción y a Estados Unidos por su continuo apoyo a Israel, proporcionando armas y alentando la operación militar en Gaza, lo que dificulta un enfoque diplomático en el Consejo de Seguridad.
El jefe de Estado Mayor del ejército egipcio realizó una visita sorpresa a la frontera del país con la Franja de Gaza, con el fin de inspeccionar la situación de seguridad existente. Para poner esta visita en contexto, hay que recordar que Egipto considera que la prolongada presencia israelí a lo largo del corredor de Filadelfia, frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y en la que ha insistido tanto Netanyahu, es una violación de los acuerdos de Camp David. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, realizó su primera visita oficial a Turquía en 12 años, reuniéndose con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Ambos líderes firmaron 17 acuerdos, abarcando áreas clave como comercio, energía, defensa, turismo, salud, cultura o educación, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral. Además, discutieron temas regionales e internacionales, con especial enfoque en la guerra en Gaza. Sisi afirmó que esta visita abre el camino a una nueva etapa en las relaciones económicas y comerciales, mientras que Erdogan resaltó la importancia de sus posturas comunes en la cuestión palestina y en la estabilidad regional. También abordaron la situación en Libia, destacando la necesidad de elecciones simultáneas y la retirada de fuerzas extranjeras y milicias para poner fin a la crisis y la división del país. En la Unión Europea, los Países Bajos afirman que comprarán nuevos tanques, aviones de combate, fragatas y sistemas de defensa aérea a medida que aumenten su gasto de defensa en más de un 10% durante el próximo año. Según el ministro de Defensa neerlandés, las nuevas amenazas exigen acciones como estas. La despiadada agresión de Rusia en Ucrania demuestra que un ataque a la alianza de la OTAN ya no es impensable. Otras amenazas a la seguridad nacional provendrían de China, Irán, el terrorismo y los ciberataques, según dijo el propio ministro. La policía alemana ha matado a un joven austríaco de 18 años durante un tiroteo cerca del consulado israelí en Múnich. El incidente ocurrió en el aniversario del ataque de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich y las autoridades están investigando una posible conexión entre ambos hechos. El joven, armado con una antigua carabina y una bayoneta, ya era conocido por las autoridades austríacas por sus presuntos vínculos con el extremismo islamista. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, enfatizó la importancia de proteger los lugares israelíes en Alemania. Durante su discurso en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, el presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia estratégica del Lejano Oriente para superar las barreras impuestas por las élites occidentales al país. También mencionó el uso creciente de monedas nacionales entre los países BRICS en lugar del dólar, considerando esto algo natural. En cuanto a Ucrania, subrayó que las fuerzas rusas están estabilizando la situación en Kursk, y también bromeó sobre Kamala Harris, diciendo que la apoyaría según las recomendaciones de Biden, destacando, irónicamente, su risa contagiosa y su actitud optimista. Según un informe del Financial Times, Rusia ha establecido una ruta comercial secreta con la India para obtener componentes electrónicos esenciales para su guerra en Ucrania. Documentos filtrados indican que un consorcio ruso compró equipos de telecomunicaciones y servidores con aplicaciones tanto civiles como militares, evadiendo sanciones occidentales. Se utilizaría un sistema de pago cerrado entre empresas rusas e indias. Las exportaciones indias de estos productos aumentaron enormemente en 2022, y empresas sancionadas como Tescompect recibieron equipos electrónicos en sustanciosas números. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Macron hizo una declaración pública de que no hay política en el caso Durov, siendo esto muy difícil de creer. Después enfatizó que, dado que el detenido tiene pasaporte francés y fue detenido en territorio francés, se le deberían aplicar las leyes francesas, siendo su ciudadanía francesa una prioridad en el caso abierto. También el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho una advertencia a Estados Unidos sobre las líneas rojas de Rusia, señalando que el comportamiento estadounidense en su lucha política interna ha cruzado límites previamente establecidos. Lavrov afirmó que los estadounidenses saben perfectamente dónde están esas líneas, refiriéndose a temas sensibles como la ayuda militar a Ucrania. También criticó la postura agresiva de Estados Unidos hacia Rusia como una estrategia para ganar apoyo electoral en las próximas elecciones, destacando la falta de seriedad en estas cuestiones geopolíticas. Y en Estados Unidos, un informe de 277 páginas publicado por el FBI revela una campaña de difamación rusa dirigida por la Agencia de Diseño Social para manipular la opinión pública europea a favor de Rusia y en contra de Ucrania. Utilizando publicaciones y comentarios reales en redes sociales con el fin de evitar los filtros de los bots, la operación se centró en países como Alemania y Francia, siendo el primero de estos el objetivo clave. La campaña incluía la creación de páginas web falsas de medios occidentales, el uso de criptomonedas y la difusión de narrativas y documentos falsos con el fin de desestabilizar estos dos países. En nuestra querida Iberoamérica, el Servicio Penitenciario de Ecuador ha informado que se ha impedido un atentado con un dron con explosivos en la prisión de la Libertad Guayana número 3, conocida como La Roca. Hay que recordar que desde el pasado enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró el estado de conflicto armado interno para combatir la creciente amenaza narcoterrorista en el país, lo que ha desencadenado una ola de violencia por parte de los grupos narcotraficantes. En Asia, Irán ha expresado su oposición al corredor Zangezur, que conectará a Azerbaiyán con Najicheván a través de Armenia, respaldado por Rusia y Turquía. Teherán advierte que este proyecto podría alterar las fronteras regionales, reducir los vínculos fronterizos de Irán con Europa y desestabilizar el sur del Cáucaso.
Además, algunos expertos han instado a Rusia a reconsiderar su apoyo, ya que el corredor podría afectar las relaciones estratégicas entre Moscú y Teherán y aumentar las tensiones en las fronteras del noroeste de Irán. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha manifestado que cualquier cambio en las fronteras de los países vecinos es una línea roja para ellos. En África, Egipto ha acordado enviar 10.000 soldados a Somalia para combatir a Al-Shabaab en un reemplazo de tropas etíopes, según un acuerdo de seguridad entre el Cairo y Mogadiscio. Este despliegue sigue a una reciente entrega de armas egipcias a Somalia y se produce en medio de crecientes tensiones entre Somalia y Etiopía, particularmente tras un acuerdo entre Etiopía y Somalilandia. Además, las tensiones entre Egipto y Etiopía están alimentadas por la disputa en torno a la gran presa del renacimiento etíope, que Egipto considera una amenaza para su suministro de agua. Por su parte, Etiopía ha expresado su preocupación por las acciones de Egipto en la región, sugiriendo que estos movimientos podrían desestabilizar la totalidad de la zona. Somalia, por su parte, ha advertido que Etiopía tendrá que retirar sus tropas restantes a menos que abandone su acuerdo con Somalilandia, lo que podría dejar a Etiopía expuesta a ataques yihadistas. El despliegue de tropas egipcias también aumenta las tensiones, ya que Egipto ha advertido en el pasado que tomará medidas si la gran presa del Nilo amenaza su seguridad. Los combates en Jartum, Bari y Sudán se han intensificado, lo que podría aumentar el desplazamiento de civiles y agravar la crisis humanitaria en la región. Las fuerzas de apoyo rápido han lanzado un ataque en un área sitiada por las fuerzas del ejército sudanés en los suburbios del noroeste de la ciudad. Se cree que las fuerzas de apoyo rápido apuntan al campamento de Hatab, que es más vulnerable que otras bases militares, como el mando general en el centro de Jartum, mucho mejor defendido. La destrucción de los puentes de Shambat y Galfaya ha reducido la capacidad del ejército sudanés para enviar refuerzos o aliviar el asedio en esa área. Si las fuerzas de apoyo rápido logran capturar Hatab o Kadro, consolidarían sus posiciones en Bari, preparándose para enfrentar posibles ataques desde el estado del río Nilo. Este avance podría ser el preludio de una operación más extensa para consolidar el control de la capital del país, Jartum. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.